Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Canales 101, 1101 HD de Claro, Canal 81 de Altiz Dominicana, Canales 10 y 20 del Telecable Dominicano, Canal 46 de Win Telecom, Canal 647 de Amazon Fire TV Stick. También llegamos a través del satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en más de 70 sistemas de cable en las provincias de República Dominicana, igual también en las plataformas digitales disponibles sumundotv.com, igualmente un satélite para el continente asiático, los periodistas de Su Mundo TV en las calles y masivamente en las redes sociales. En primicias, impreso, digital y en las megas ediciones, nuestros temas inéditos, nuestros análisis y un periodismo profesional y ético como siempre. Señores, el presidente de la República no podrá a partir de hoy inaugurar obras porque lo prohíbe la ley electoral. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, que se ha pasado más de 3 años en el ejercicio del poder, en contacto con las comunidades, dando primeros picazos, inaugurando obras, visitando a la gente, tendrá a partir de hoy más tiempo en el Palacio Nacional para atender los asuntos que no violen la ley electoral. El 2024, un año de 2 elecciones complejas por la lucha que representa el ejercicio del poder. El ejercicio del poder en República Dominicana es bastante amplio y no solamente se inauguran obras que construyen los gobiernos, sino que hay que atender paso a paso una administración pública cuya ampliación ha sido una constante en los diferentes gobiernos, obligados por la realidad económica de la nación a hacer una reingeniería en el aparato público. ¿Qué necesitan los dominicanos en el 2024? ¿Cuáles son las dependencias de mayor importancia para enfrentar la problemática nacional? Y si los organismos del Estado que tenemos están acorde con esas necesidades. El sector privado dominicano, con la eliminación del Banco Nacional de la Vivienda, con una cartera diversificada de negocios, no solamente para las viviendas y los créditos hipotecarios, las asociaciones de ahorros y préstamos han asumido otros roles, tratando incluso de tener los mismos elementos de negocios, los mismos negocios permitidos a la banca comercial, a la banca de servicios múltiples. Y hablamos de las viviendas porque hubo una política a través del Banco Nacional de la Vivienda y de las asociaciones
de Ahorros y Préstamos que fomentaron la construcción de miles y miles de viviendas en complejos habitacionales, y usted puede buscar la historia de las asociaciones de ahorros y préstamos financiando viviendas en Villamella y en muchos otros sectores de la vida nacional. Hemos visto que aquí se ha celebrado con bombos y platillos la construcción de 6 o 7 mil viviendas en un año, lo cual, hablando la verdad, se lo encuentra muy poco para un país que debería tener una construcción de 40, 50 mil, 70 mil viviendas al año para resolver el déficit habitacional. Un país que cuenta con 6 fábricas de cemento, un país en el cual la industria del acero, que debería ser más competitiva, con mejores precios, con los atados de varilla, forma parte de ese engranaje que necesitamos los dominicanos de abaratar las viviendas, que según datos oficiales del año 2023 se encarecieron considerablemente por las alzas en los materiales de construcción. Ese es un punto para el presidente Luis Abinader Corona, el tema de cómo dinamizar en el año 2024 el sector vivienda. Y ahora que tenemos constructores como Christopher, el líder de la pequeña, Eliseo Christopher, líder de la pequeña y mediana empresa de la construcción, como tenemos a Coprovi y a otros sectores interesados en dinamizar la industria de la construcción. Este es el año que debemos definir qué hace el Ministerio de Viviendas. ¿Ha sido eficiente? ¿Se justifica su creación? Antes existía el Instituto Nacional de la Vivienda, y yo recuerdo cuando Pedro Bonilla, el ingeniero, el padre del actual ministro de Vivienda, se embarcó en la construcción del proyecto más grande de viviendas iniciado en este país y que fue combatido indirectamente con los ajustes del Fondo Monetario Internacional. Y hoy recuerdo al expresidente Salvador Jorge Blanco, que se atrevió en su gestión a iniciar Invivienda Santo Domingo con más de 25,000 viviendas. Y ahora, en pleno siglo XXI, no vemos el interés de resolver este problema, con excepción de los esfuerzos positivos del Banco de Reservas apoyando la construcción de viviendas privadas. Ahora vemos un afán de llamar por teléfono. Le tenemos una tarjeta de crédito aprobada. Hay que cambiar el consumo, los lujos, por la solución de las viviendas. Vimos a un Joaquín Balaguer, independientemente de los crímenes, de la represión, de las desapariciones, de los abusos de poder en los 12 años, vimos al doctor Balaguer impulsando proyectos habitacionales con fondos públicos para enfrentar el problema de la vivienda. Creo que es tiempo de evaluar el tamaño del Estado.
Aquí están hablando en este año de reforma fiscal, de reforma en el sistema de pensiones, de reforma en las leyes de tránsito, reformas en el sector eléctrico por el barril sin fondo, de utilizar hasta 1.500 millones de dólares en subsidios, mientras siguen las pérdidas en la energía eléctrica. Pero yo quiero retomar el tema vivienda. Yo creo que aquí no solamente se debe pensar en construir viviendas para los ricos en las zonas hoteleras. Nosotros aquí tenemos que impulsar viviendas para la clase media, para los médicos que están en los pueblos, para las enfermeras, para los productores del agro dominicano. Y yo quiero decir aquí en este programa que entrando a Santiago Rodríguez, ahí cuando usted llega a la avenida de la Restauración, allá en Santiago Rodríguez, en la misma entrada a mano izquierda hay un proyecto de viviendas positivísimo que se construyó en el pasado. Y si no se hubiese construido en el pasado, ¿qué hubiese ocurrido en este tiempo cuando una funda de cemento sobrepasa los 500 pesos y la gente no tiene con qué comprar un atado de varilla por los escandalosos precios a que se venden? El Estado Dominicano, como primer punto, debe evaluar el rol de las asociaciones de ahorros y préstamos respecto a las viviendas. Fueron creadas para financiar las viviendas. Analizar el papel de la banca en República Dominicana, qué está haciendo con el sector viviendas. Analizar el ministerio, evaluar el Ministerio de la Vivienda. Y creo que hay que atender, como dice mi gran amigo, el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Porfirio García Fernández, que hay una deuda social demasiado acumulada en el país. No estoy planteando en este programa que las viviendas que se construyan sean igual al modelo del Riito en La Vega, una zona muy peligrosa. Pero sí quiero recordar cómo el doctor Balaguer, en las cercanías de la cárcel preventiva que operó en el Ensanche de la Fe, se construyeron viviendas para la clase media del país y ahí están. El doctor Balaguer, en sus inauguraciones, llevaba las llaves de las viviendas y se las entregaba a los ciudadanos que calificaban. Ese residencial Santo Domingo es un ejemplo de clase media, con su parque, con su iglesia. Sin embargo, hoy el país toma miles de millones de dólares y no se resuelven los problemas. ¿Cuántos préstamos van para el sector eléctrico? Aquí se está tomando dinero prestado hasta para programas sociales de los gobiernos, para cubrir déficits presupuestarios, para cubrir gastos corrientes, para pagar intereses de la deuda. Entonces, de la muerte de Trujillo a la fecha, hay que evaluar cada gobierno, hay que evaluar las buenas intenciones que tuvo el profesor Juan Bosch, electo en las elecciones del 1962. En diciembre de 1962,
62. Hay que evaluar la vocación democrática del Consejo de Estado. Hay que evaluar las ideas de 1965 a favor de la democracia y de nuestra independencia como nación. Del 1966 a 1978 hay que resaltar, vuelvo y lo repito, sin los problemas de crímenes, de desapariciones, de deportaciones, de la operación de la banda que azotó el país, de los guardias con las pañoletas rojas en los fusiles. Fuera de eso, quiero decir que el doctor Balaguer manejaba con mucho cuidado las finanzas públicas. No gustaba el doctor Balaguer de endeudamiento. Le gustaban los superávit primarios en el ejercicio presupuestario. Publicaba mensualmente Balaguer el informe pago por pago, y Antonio Guzmán también lo hizo, la ejecución presupuestaria, para que el pueblo conociera cómo le pagaban a los ingenieros, cuánto le pagaban a los ingenieros, cuánto le asignaban a las instituciones del Estado Dominicano, cómo se ejecutaba el presupuesto nacional. Y ahí había muchos constructores de viviendas que, insistimos en este programa, debe ser una prioridad del gobierno del presidente Abinader y de todos los gobiernos que dirijan los destinos de la nación. Aquí necesitamos no solamente hablar de reforma fiscal, una reforma fiscal para reordenar el Estado, para reordenar el sistema eléctrico, para cambiar la alta presión del gasto corriente hacia los gastos de capital. ¿Qué vamos a hacer con las necesidades de agua potable? ¿Qué vamos a hacer con los miles de fugas de agua que se presentan en el país? Y que hay una ahí que la vemos todos los días frente al Club Los Prados, donde se están derramando cientos y miles de galones de agua que lo necesita la gente para poder vivir. Esa reestructuración del Estado amerita una reforma en el gasto, una eliminación de la burocracia parasitaria en el Estado, una evaluación total de las pensiones que se otorgan a través del Ministerio de Finanzas para ver si la gente, todo el mundo cumple los requisitos de esas pensiones. Porque para una empresa es muy costoso atender todo lo que tiene que ver con el sistema de la seguridad social. Y aquí, sin embargo, hay gente que sin aportarle un peso a la producción nacional y a las finanzas públicas tienen pensiones, y muchos de los cuales siguen trabajando, señor presidente. Porque en el país, en una ocasión se puso de moda que la gente tuviera varios cables en las casas para, si de un circuito no había energía, conectarse del otro. Pero en este país el pluriempleo es algo que se da también con gente que busca pensiones, pero que no abandonan sus funciones y siguen trabajando porque están sanos, y entonces cobran pensiones que deberían ser otorgadas a personas en una extrema problemática que amerite de ese tipo. Yo estoy de acuerdo con la evaluación total de las pensiones que han otorgado los diferentes gobiernos. Y yo, leyendo sobre el tema, me encontré que en el 2004 el entonces presidente Leonel Fernández, que sustituyó a Hipólito Mejía,
decidió no reconocer muchísimas pensiones que otorgó Hipólito Mejía siendo presidente de la República. Pero yo estoy hablando de una evaluación total de esas pensiones, como me gustaría una evaluación total de lo que es la sociedad dominicana de hoy, con un sector público endeudado hasta la coronilla, un sector público que hay que evaluar el deterioro de muchos servicios, un sector público que ha despedido muchísimos agrónomos que necesitamos en los campos de la República Dominicana. Vamos a revisarlo todo en el país para que no solamente estemos hablando de reforma fiscal, reforma eléctrica, reforma en la seguridad social y muchísimas pendejadas más, que son las que salen todos los días en los contenidos en este país. En un país donde cada 4 años muchos militantes políticos hacen campaña intentando sustituir a los dominicanos que están en la administración pública en una especie de me ponen a mí en sustitución de fulano, pero ¿y la suerte de fulano? Un país, como dice mi amigo Cuquín Victoria, muy especial. Vamos al primer cambio y venimos con la guerra político-electoral que hay en el país. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, el segundo bloque en este día y la gran pregunta política de impacto: ¿complacerá el presidente Luis Abinader al doctor Leonel Fernández Reina, quien muy incómodo, al igual que otros voceros de la oposición, se sienten alarmados por la expresión de Abinader de que la oposición no pasa de un 24%? ¿Quiénes manejan más informaciones confiables, Abinader o Leonel? De Leonel se dice que está sumamente informado por muchas estructuras de poder de ex generales que dirigieron la inteligencia del Estado, de muchísimos sociólogos, de muchísimos analistas de encuestas, y parece que Leonel Fernández tiene su base de información sobre la base de lo que acaba de expresar cuando le pide al presidente Abinader que salga a las calles a averiguar la opinión de la gente sobre los procesos que vive el pueblo con el alto costo de la vida, con los problemas de la tarifa eléctrica, con los problemas de la insatisfacción con servicios públicos y además, bajo el último argumento de Leonel, de que parece que en diciembre no hubo Navidad en República Dominicana, comparándola con años anteriores. Pero el presidente Luis Abinader, al parecer, cree ciegamente en decenas de encuestas que lo colocan por encima de un 53% en las preferencias de los encuestados. Lo único que las encuestas tienen un problema de credibilidad, se hacen en un momento X, pero también motiva a que mucha gente pregunte sobre la credibilidad de las encuestas.
El presidente Luis Abinader en el fin de semana marchó en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, y ya está en contacto con el pueblo, con los ciudadanos, y hasta una musiquita hay por ahí que está sonando con una guitarrita que ha sacado Manuel Jiménez, un hombre que conoce la política, viene de la oposición, viene de la lucha social, y realmente hasta esa guitarrita tocada por Manuel Jiménez hay que escucharla en Santo Domingo Este. Está el presidente de la República seguro de lo que ocurre en Santo Domingo Este. ¿Está conforme Santo Domingo Este con la administración del presidente Luis Abinader? Lo mismo ocurre en Santo Domingo Norte, donde hay una candidata, Betty Jerónimo, lanzada a las calles. Le haría bien al presidente Luis Abinader, y se lo sugiere Leonel, escuchar la voz de la gente. Y sería bueno también que el presidente lea un artículo que escribe Antonio Siriaco en la edición del 9 de enero del 2024 sobre el tema de la inflación. El tema de la inflación. Sería bueno también que analice el PRM si la sustitución de Farideh Raful le suma o le resta al PRM en el Distrito Nacional. Que analicen si en Santiago la tardanza en anunciar el candidato o la candidata a senador o senadora le hace bien al PRM. Que estudien profundamente en la zona fronteriza el impacto del cierre comercial con Haití en protesta por un canal ilegal que no debe permitir bajo ninguna circunstancia el gobierno dominicano, y que ya Philippe, el violento ex militar haitiano, ya está desafiando el país, anunciando que los haitianos deben construir otros canales en el vecino país, lo que agudiza la crisis entre Haití y República Dominicana. El presidente de la República debe evaluar con un triunfo, con la llegada de los cruceristas a Pedernales, debe el presidente de la República conocer la opinión del pueblo sobre los precios de la comida, de los servicios, y debe evaluar también el impacto de esos subsidios que en el año 2023 sobrepasaron los 132.000 millones de pesos, aunque disminuyeron en relación al 2022. A mí me gustaría que el presidente Luis Abinader aplique, ahora que no puede inaugurar obras, que se aparezca al mercado nuevo de la Duarte, que se aparezca al Merca Santo Domingo, a la ciudad ganadera, para que le pregunte al pueblo sobre, que sea el propio presidente Abinader que se convierta en un encuestador para analizar tantos números. Aquí las estadísticas, las encuestas
generan la opinión de que como si fueran una decisión definitiva. Y lo que será definitivo es el mes que viene, cuando el pueblo salga a votar en las elecciones municipales por unos candidatos que se burlan del pueblo sin presentar programas de gobierno y sin decir lo que van a hacer en cada una de las demarcaciones. Escogieron bien los partidos, los candidatos, son las personas idóneas, tienen la credibilidad comunitaria, tienen el aval profesional para administrar fondos públicos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. En un país donde las elecciones deben ser transparentes, justas, libérrimas, tal y como lo dice el propio presidente de la Junta Central Electoral, doctor Román Jaques. En lo que viene el tiempo de las inauguraciones de obras, el gobierno cambia de estrategia y anunció en la rueda de prensa del lunes en el Palacio Nacional, en la semanal, medicinas gratis para diabetes e hipertensión. Se trata de un plan que pudiera abarcar a millones de ciudadanos. Y esto tiene dos respuestas. Una medida positiva que debe también fortalecer los medicamentos de alto costo, pero en la oposición andan diciendo que es una medida eminentemente reeleccionista. Pero el gobierno dice lo contrario, de que va en auxilio de las personas que padecen de diabetes e hipertensión. Ese programa de medicamentos esenciales es vital para sectores que no cuentan con recursos económicos suficientes. Y las voces del pueblo han reclamado mayor acción de Promesecal a favor de la sociedad dominicana. Vamos a ver qué pasará con otros temas, pero ya el presidente a partir de hoy tiene más tiempo. Ojalá pudiera ahora comenzar a visitar los ministerios, que haga lo mismo que hacía Hipólito Mejía, que va y se sienta en el cafecito de Jumbo a tomar café, en las tertulias de Jumbo, en las tertulias de primicias, en las tertulias de Jumbo, en 360, para darse un baño de pueblo. Inclusive, como es hijo de un fundador de una universidad, mi gran amigo, ido a destiempo, excelente servidor público, el doctor José Rafael Abinader, padre, debería también el presidente comenzar a visitar las universidades para escuchar las vibraciones del pueblo. Vaya a conectar con la gente del pueblo de Manzanillo, señor presidente. Vaya a los mercados binacionales. Vaya a Sanvil. Vaya a Ágora Mall. Pero vaya también a los supermercados de Santiago, en la avenida 27 de febrero. Dese una vueltecita reuniéndose con los cooperativistas y con los egresados del Infotet, que es una buena proporción de ciudadanos. Y también reúnase con los ingenieros para ver si están conformes con la parálisis de la industria de la construcción.
analice el impacto de los estímulos monetarios del Banco Central en la economía y póngase chivo, señor presidente, con algo que ocurrió en diciembre y no hace mucho con el tema cambiario. Señor presidente, no permita que intenten hacer en este país lo que le hicieron a Hipólito Mejía con un sabotaje cambiario, sacando los dólares en sacos para que el dólar se disparara y las urnas se llenaran de votos opositores. Eso es lo que dice el pueblo. Y hablando la verdad, Su Mundo TV se hace eco de que las mujeres que fabrican dulces, helados artesanales, que elaboran platos del día en Herrera, también quieren que se le escuche, porque la democracia no es más que escuchar a todos los sectores de un país, porque a veces los gobernantes solamente escuchan las adulonerías y distorsiones de mucha gente que solamente es leal cuando se está en el ejercicio del poder, pero que cuando terminan los mandatos constitucionales no hacen más que brincar la tablita y ponerse de sabroso con los nuevos gobernantes. Tenga cuidado, señor presidente, con los amigos, los tantos amigos que usted ha conocido en el ejercicio del poder. Vamos al cambio. Retornamos con el segmento final diciendo abajo, abajo los falsos amigos de los gobernantes en el ejercicio del poder. Bien, amigos, no todo en República Dominicana es elecciones municipales, elecciones generales. También hay una parte positiva en la República Dominicana que hay que analizar, y más cuando uno disfruta de un son tocado por el grupo Maniel y cantado por talentosos artistas dominicanos.
Yo creo que hay que cambiar la página en algún momentito regularmente en el último bloque de Hablando la Verdad y utilizamos ese son para celebrar la llegada de los cruceristas a Cabo Rojo, aunque el tema de los cruceros le ha generado un frente de críticas al ministro de Turismo, al que le atribuyen sumar como turistas en las estadísticas a los cruceristas. Para usted ser turista, usted necesita hospedarse en un hotel. Un crucerista es alguien que pasa por un lugar, aunque compre, disfrute un día de playa, de piscina, pero ese crucerista duerme en los barcos que los transportan. Y es un tema interesante de que una cosa es un turista y una cosa es un crucerista. Esto no quiere decir que este programa no reconozca la importancia de que miles de cruceristas lleguen a la República Dominicana, porque ciertamente dinamizan la economía en Puerto Plata, en La Romana, en el puerto de Santo Domingo y a donde llegue. Bienvenidos esos cruceristas que han disfrutado la zona de Cabo Rojo, comenzaron a conocer a Cabo Rojo como un destino turístico. Ya Pedernales no es solamente la tierra de la minería, de la fábrica de cemento andino que tuvo, no es solamente la tierra donde operó la Alcoa Exploration Company, es ahora tierra de cruceros, la tierra de desarrollo turístico, que es un punto que hay que reconocerle al presidente Luis Abinader, y hasta el propio doctor Leonel Fernández reconoció el crecimiento del sector turismo en la economía. Despidiendo los minutos que faltan del programa de este día, en otro orden, reconocemos el procesamiento de visas, de más de 70,000 visas por el consulado norteamericano en República Dominicana, más de 70,000 visas de inmigrantes. Un dato importante, oficial del gobierno de los Estados Unidos. Usted ve en los aeropuertos cómo existe ese dinamismo desde República Dominicana hasta territorio norteamericano y de territorio norteamericano a República Dominicana. Sin ese 50% de los turistas que vienen de Estados Unidos, la economía dominicana sería más débil. Pero sería más débil también si no recibiéramos los 10,000 millones de dólares en remesas, los tanques de alimentos, con medicinas y con otros presentes que envían a territorio dominicano los dominicanos de la diáspora. Una diáspora que se prepara para votar con cerca de 900,000 votantes en territorio norteamericano. Saludamos también en este día el fortalecimiento de la policía haitiana. Allí en Haití la policía está matando bandoleros, delincuentes, y se parece al argumento de aquí con las muertes extrajudiciales, aunque
son situaciones muy diferentes, la de Haití y República Dominicana. Saludamos las pruebas que hace Salud Pública sobre el COVID y un cable procedente de Estados Unidos da cuenta del daño a los pulmones que hace una nueva variante de COVID. Cuídese, como decíamos ayer, del COVID, de los virus, y ojalá que la salud, ya que conocemos los efectos de miles de dominicanos y muchos amigos que fallecieron por el COVID, cuidémonos, aceptemos el protocolo del Ministerio de Salud Pública, de la voz orientadora de la Oficina Panamericana y Oficina Mundial de la Salud con el COVID. Retomemos, no abandonemos nunca las medidas de higiene, enfrentemos la gripe creciente y que aumentará de enero al 21 de marzo por el incremento del frío en República Dominicana, en los Estados Unidos y en Canadá. Nosotros saludamos también el retorno de los niños a las escuelas, pero también queremos saludar que se piense en una mejor educación, en un mejor y más eficiente uso del 4% del presupuesto dedicado a la educación dominicana, que le provee al Ministerio de Educación más de 300.000 millones de pesos, una cifra bastante respetable. Saludamos que esté casi listo el montaje de las elecciones municipales. Mucho trabajo para la Junta Central Electoral, para los partidos políticos, pero sin embargo vemos muy tímida la campaña de la Junta Central Electoral estimulando al voto en las elecciones municipales. Hace rato que debió estar en el aire una campaña masiva de motivación para el voto en las elecciones de febrero, las elecciones municipales. Un pueblo que solamente sabe que hay elecciones en febrero necesita mayor información, una política más agresiva de la Dirección de Comunicación de la Junta Central Electoral, una educación sobre el voto que llegue a través de todos los medios de comunicación e inclusive como antes, que se le puede agregar a las redes sociales, a los canales de televisión, a la prensa escrita, digital, a la radio, hasta las guaguitas anunciadoras en los barrios. Queremos la participación democrática del pueblo masiva en las elecciones de febrero del pueblo, pero hay que fajarse con una campaña masiva, igualitaria, democrática, a través de todos los medios de comunicación. Mañana será otro día hablando la verdad. Su Mundo TV, haciendo historia en la comunicación profesional y responsable de la República, desde la República Dominicana.